Hola, bienvenido a tu canal Sendero Victorioso. Hoy daremos lectura al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al verso 16, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios nos habla en este capítulo de la importancia de hablar, predicar, compartir y aconsejar solamente con la palabra y poder del Espíritu Santo. Tiempos difíciles en cuanto a poder compartir el Evangelio comienzan a vivirse en estos tiempos, pues como lo vivió el apóstol Pablo en Corintio, el cual fue perseguido a causa de hablar y predicar el Evangelio, llegó a sentir temor a causa del rechazo que recibía por parte de los religiosos de su época. El mensaje del apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que no era fundada en sabiduría del hombre, sino que era demostración del Espíritu Santo y de poder, para que la fe de quien escuchaba el mensaje fuera infundada en nada más que el poder de Dios. Muchas personas en la actualidad comparten mensajes y predican en nombre de Dios, pero ¿qué tanta revelación genuina de parte de Dios es la que comparten? Muchos desvían la sana doctrina al predicar el poder de Dios con prodigios, señales y milagros, a lo que corrompen la verdadera esencia de la fe, donde la palabra de Dios nos dice, en Hebreos 11, del verso 1 al 3, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Debemos entender
que ser portadores del Evangelio con nuestra boca es un privilegio, pero también es una responsabilidad otorgada, no porque seamos santos o perfectos, sino que Dios en su amor y misericordia nos usa como instrumentos para llegar a quien lo necesita. Así que debemos de ser responsables al compartir su Evangelio, ya que nada de lo que podemos llegar a transmitir o transformar nos pertenece, sino todo es por Dios en su misericordia. Así que si al orar un milagro sucede, no olvidemos que fue el poder y voluntad de Dios y nada más. Solo es por medio del Espíritu de Dios que nos son reveladas cosas, pues el Espíritu todo lo escudriña. Así que al preparar una buena prédica o dar un buen mensaje, no es más que la intervención del Espíritu de Dios que nos guía y nos revela la palabra exacta para que sea usada en la ocasión precisa. Así que dejemos de pensar que son nuestros actos o nuestra preparación de hombre lo que logra transmitir un mensaje de transformación. Es decir, hablamos lo espiritual solo por la gloria y misericordia de Dios a través de su Espíritu Santo, y que el único objetivo realmente importante es proclamar a Cristo crucificado. Por esto mismo, cuesta a veces que las personas capten o reciban el mensaje, pues dice la palabra de Dios que el hombre natural, es decir, aquel que todo lo entiende por medio de la lógica, no recibe tan fácil la palabra de Dios, pues lo espiritual le parece locura y no comprende lo que Dios en el Espíritu le quiere hablar, porque simplemente no es un ser espiritual. Quien tenga la mente de Cristo, transmita en amor, misericordia y en verdad, sin temor a la opresión o persecución, pues aunque sea difícil, aún en estos tiempos que el Evangelio sea aceptado, Dios respaldará todo mensaje dado en el Espíritu y no en la carne. Pero, ¿cómo podremos saber que el mensaje que damos o recibimos es realmente palabra de Dios y está siendo realmente revelado por el Espíritu Santo? Si el mensaje o palabra que usted da o recibe transforma su vida o la de alguien más, se habrá cumplido lo escrito en la palabra en Hechos capítulo 1 verso 8. Si a través de la palabra dada o recibida hay consuelo para usted o para quien recibe el mensaje, se habrá cumplido lo dicho en el libro de Juan, capítulo 14, verso 16. Si convence al mundo o a usted mismo de arrepentimiento, de justicia y de juicio, se habrá cumplido lo dicho en el libro de Juan, capítulo 16, verso 8 al 11. También, si se predica sin temor y recibe el mensaje de la misma forma, se ha cumplido lo dicho en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 31. Si el poder de Dios está en usted o de quien le predica solo para edificar su vida, se habrá cumplido lo dicho en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 7. Y por último, si la palabra que da o recibe da libertad, se habrá cumplido lo escrito en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1 y 2, y en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Y si todo esto sucede al predicar o recibir palabra de Dios, tengamos la certeza de que lo recibido es revelado y transmitido por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado a través del poder de Dios, solo por el amor y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Te invitamos a que sigas compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.